¿Qué pasaría si usted llega a una isla desierta y se encuentra esto? ¿Acaso usted es de los que pensaría que esa cabaña creció ahí naturalmente? Por supuesto, yo creo que usted es sumamente inteligente para entender que esa cabaña no creció por sola el arte de la naturaleza en ese lugar. Lo primero que usted diría es, tuvo que hacerla alguien. Hubo una mente inteligente que intervino en la construcción, en la edificación de esa choza o de esa cabaña. Pues de eso vamos a hablar ahora, de esa mente inteligente que los creyentes llamamos Dios. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de la primera persona de la Santísima Trinidad. Hemos dicho, nosotros no creemos en tres dioses, como dicen algunos por ahí. Nosotros creemos en el único Dios verdadero, ya lo dijimos. Pero ese Dios verdadero se manifiesta a nosotros en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando por el momento de la primera persona de la Santísima Trinidad. Así es, Dios Padre. Antes de comenzar nuestro programa, quiero invitarle, si es la primera vez que se conecta con nosotros, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, déjenos un like, escríbanos aquí en la caja de los comentarios para saber sus impresiones y lo que Dios está haciendo a través de este material. Hoy vamos a hablar acerca de las otras dos cualidades que nosotros reconocemos en el Dios en el que creemos. Ya habíamos dicho, primero que nada, que es Dios el único y verdadero. Hoy vamos a hablar de la segunda faceta de Dios. Segunda parte. Creemos en Dios Padre. Exactamente. Dios es Padre. Pero, ¿qué implica para nosotros los creyentes creer que Dios sea Padre? ¿Acaso es algo que nos inventamos? ¿Acaso hay una necesidad o un vacío interior que nos hace suponer que Dios, al que amamos y seguimos, es Padre? No, de ninguna manera. Primero, ¿se acuerda que hablamos de la tradición cristiana, de la tradición apostólica? Bueno, es la tradición apostólica, la tradición cristiana, la que ha interpretado que hay una primera persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Padre. La palabra persona viene del griego prosopón, que significa manifestación. El Dios único y verdadero se manifiesta a nosotros bajo tres personas o tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya lo hemos hablado. Hoy hablamos de la primera, Dios, pero le reconocemos primero como Padre. Y es que decíamos, la tradición cristiana lo ha interpretado así, cuando repetidas ocasiones nos ha dicho que debemos someter nuestra fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Menciona una primera persona a la que llama Padre, y junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 232 lo siguiente: los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes responden: creo en la triple pregunta a la que se les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La fe de todos los cristianos se cimenta
en la Santísima Trinidad. Esto decía San Cesareo de Arles, que nuestra fe está cimentada en la creencia de una Santísima Trinidad. No tres dioses, un solo Dios, pero tres personas distintas. Por favor, que esto quede bien claro, porque esta es la raíz de la diferencia que tenemos con otras religiones. Primero, porque muchas otras religiones, como el hinduismo, son politeístas. Es decir, ellos creen en muchos dioses. También hay muchas otras religiones que son monoteístas, pero como que dejan entrever algún politeísmo. ¿A qué me refiero? Bueno, que ellos creen en la existencia de otros dioses, pero confiesan la fe solamente en uno. Para los católicos, y yo voy a hablar de los católicos porque es la fe que yo profeso, para los católicos, no hablo por los protestantes, hablo por los católicos. Para los católicos solo existe un solo Dios verdadero, único. No hay uno antes ni después, ni habrá otro de menor o de menor categoría o de menor rango. El único Dios es en el que creemos, pero se manifiesta en tres personas distintas. Y la primera, hemos dicho, y no lo voy a dejar de decir, hasta el cansancio, le llamamos Padre. También en el Antiguo Testamento y algunas otras religiones reconocen al Dios verdadero como Padre en el sentido de que es el patrón, el que da origen a todo, el que es principio y fin de todo el universo. Él lo creó, Él lo ideó, Él lo diseñó, Él lo pensó, hizo cuanto quiso, no omitió nada y por tanto nada se escapa de sus manos. Por tanto es el patrón o también es el padre, de donde viene la misma raíz o tienen la misma raíz. La palabra patrón y la palabra padre tienen la misma raíz etimológica. Ya los primeros creyentes, específicamente en el Antiguo Testamento, le reconocían como el Padre. ¿El Padre en qué sentido? Pues en el sentido de que Él no solamente es el creador, el origen de todo, sino que al mismo tiempo es el que tiene la autoridad sobre todo. Lo que Dios quiere, lo hace. Él es Dios y por cuanto Él es Dios, hace lo que quiere. No hay nada imposible para Dios. Yo sé, ahorita ya se está preguntando, ¿y qué tal que hay cosas que Dios no pueda? Y hasta hay unas preguntas trampas por ahí de las que vamos a hablar después. Ahorita vamos a hablar acerca de ese Dios que primero que nada es creador de todo y al mismo tiempo es autoridad en todo. Es el que norma las leyes, las reglas. Volviendo a los ejemplos así como más prácticos. ¿Se imagina usted que entra a un salón y encuentra esto? ¿Y qué tal si yo le dijera, no se imagina, yo lo único que hice fue lanzar todas estas sillas, las agarraba de tres en tres y las lanzaba al vacío y cada una de ellas cayeron en perfecto orden y alineamiento? ¿Acaso usted me va a decir, de verdad, es cierto? Lo más probable es que me va a decir, ¿tú crees que? Sí, eso me va a decir. No se lo va a creer, porque para que exista un orden, primero se necesita una inteligencia. Si usted no es capaz de creer de que esas sillas, al solo lanzarlas, caen en perfecto orden y alineamiento, ¿cómo es capaz de creer que el universo perfectamente conformado se haya hecho de la casualidad? Eso no puede ser. Todo se establece bajo las leyes.
Por eso la física, la química, la ciencia en sí ha determinado, y no las ha determinado porque ellos las hayan impuesto, sino porque las han descubierto leyes que rigen el orden del universo. Por ejemplo, para que exista vida en un planeta, se necesita que se establezcan leyes precisas en la naturaleza para que la vida, como en la Tierra, se pueda dar. Y hasta ahorita en el universo conocido, no se ha descubierto otro lugar que cumpla con las mismas características, ni mucho menos parecidas a las que tiene la Tierra para que haya vida como la nuestra. Tuvo que haber una mente inteligente que así lo determinó. No puede ser en Marte, porque ni tiene atmósfera. Está muy cerca de Mercurio, está muy cerca del Sol. Venus está muy lejos, Neptuno ya no se diga, y así cada una de los planetas. Y en todos los planetas conocidos hasta ahorita por el hombre, no se ha encontrado vida humana o extraterrestre. Bueno, han encontrado que bacterias, qué sé yo, pero vida como la nuestra no ha habido, porque tienen que haber leyes precisas. ¿Quién las determinó? ¿La casualidad? ¿Acaso somos fruto de la casualidad? ¿No será que hubo un principio y un fin voluntario que quiso que las cosas fuesen así como son? Usted juzgue. También tenemos que decir que la paternidad de Dios, o el que Dios sea padre, trasciende el esquema del género. Evidentemente le llamamos padre, pero la paternidad de Dios no se queda en el esquema de la paternidad humana, porque dicho sea de paso, muchos padres dejamos mucho que desear y como que no sería un buen ejemplo. Por eso la paternidad de Dios envuelve todo lo bueno de la maternidad y de la bondad del padre o de la paternidad, y al mismo tiempo las trasciende, va más allá de eso. El mismo Señor Jesucristo decía que el Padre quisiera recogernos bajo sus alas, como lo hace la gallina a los pollitos. El mismo Dios, hablando a través de los profetas, dice: si una mujer olvida a su hijo de pecho sin recordarse del hijo de sus entrañas, ¿acaso yo me olvidaré de ti? Dios se compara con el amor más sublime que nosotros conocemos, el amor de una madre. Y ese amor va más allá. Bueno, esta es la parte en la que nosotros descubrimos a Dios como Padre. Tercera parte. Creemos en Dios Padre Todopoderoso. El Todopoderoso. Así es la tercera característica de ese Dios al que nosotros creemos. Todopoderoso en virtud de qué? De que lo que quiere, lo hace. Lo que se le meta en ganas, lo hace. Es inconcebible. A usted, no sé si a usted le gusta ver los programas de naturaleza. A mí, por ejemplo, me encanta ver los programas de animales en la naturaleza y me sorprende no solo la variedad de las especies, ¿sí? Hay animales excepcionalmente bellos como este. Yo veo precioso a este animal que se llama Oryx. La elegancia de un león. ¿Se puede usted imaginar los colores que puede tener, por ejemplo, una mariquita, un animal tan pequeño
como del tamaño de más pequeño que la uña de un ser humano. ¡Qué impresionante! Cómo teje toda una telaraña, la araña. Y todas esas maravillas envueltas en el mundo de la naturaleza que a mí me dejan realmente sorprendido y digo, Dios, qué grande eres. Qué grande eres. Lo que quieres, lo haces. Hay una chiste, digamos, gracioso, que cuando Dios terminó de crear todo, se acercó un angelito con una caja y le dijo, Dios, ¿qué traes en esa caja? Dios le dijo, estas son las partes de muchos animales que se crearon y sobraron. Ya no tenemos que hacer con esto. A ver, enséñamelas, le dijo Dios, y Dios agarró la caja con todas las partes y la dio Dios, la sacudió y le dijo, te llamarás ornitorrinco. El ornitorrinco es uno de los animales más raros que existen en la naturaleza. Pico de pato, patas de pato, cuerpo de rata, cola de castor. Es impresionante ese animal y para colmo de males, nace por huevos y al mismo tiempo es marsupial. Como que Dios dijo, bueno, con esto que sobró, hagamos al ornitorrinco. Qué impresionante es Dios. Lo que quiere lo hace. El catecismo de la iglesia al respecto nos va a decir lo siguiente sobre ese Dios que es todopoderoso. Todo cuanto quiere lo realiza. Numeral 269. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible. Nada, absolutamente nada le es imposible para Dios. Ahora usted se preguntará, ¿y qué sucede con la aparente limitante de Dios o impotencia de Dios? Aquí es donde se acuerda que le decía, cuando muchos se preguntan de ciertas impotencias de Dios o incapacidades de Dios que nos ponen hasta palabras trampa o razonamientos trampa. Si Dios es tan grande, puede crear una piedra que Él no pueda que no pueda cargar. Son criterios filosóficos tramposos. Lo cierto es que hay límites que el mismo Dios se determinó en su sabiduría y en su amor, cosas que a veces a nosotros nos cuesta entender, cosas que a los humanos nos cuesta entender, pero a los padres no nos cuesta entender muchas cosas de Dios. ¿En qué sentido? Cuando éramos pequeños y vivíamos bajo el yugo esclavizante de la autoridad de nuestros padres, ¿cuántas veces renegamos de las imposiciones que nuestros padres tenían con nosotros? Y ahora que somos padres, ¿qué decimos de esas imposiciones? ¿Qué razón tenía papá? ¿Qué razón tenía mamá? Si se acuerda, como que el crecimiento nos ha hecho entender que aquellos regímenes que nuestros padres tenían valían la pena. Hoy nos encontramos que somos padres con ciertos dilemas. Cuando le decimos a nuestros hijos que no hay que mentir. Ahora nosotros tenemos que recurrir a la mentira para tratar de consolar el corazón de nuestros hijos. No es que Dios nos mienta. Es imposible que eso suceda porque, como dijimos en el tema anterior, Dios es la verdad misma. Pero Dios se ha impuesto leyes por amor, en la no interferencia en la vida del hombre. Si Dios quisiera arreglar el universo, lo haría con un solo clic de sus dedos. ¿Sí? Así como hace este maloso de las películas, no recuerdo cómo se llama. ¿Sí? Con un solo arreglaría todo.
pero no lo hace. ¿Se imagina usted que Dios dijera, a partir de ahora el mundo, la tierra se volverá un paraíso de delicias? Y ya todos viviéramos encandilados, en paz. ¿Qué tipo de Dios fuera? ¿Dónde quedaría el libre albedrío del hombre? ¿Dónde quedaría la libertad humana que Dios nos puso el día que nos creó? Pues Dios se impuso esa ley de respetar la libertad humana. Dios puede hacer que no nos enfermemos, ¿sí? Que no muramos. Pero vemos nosotros que la muerte, como dice la palabra, es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito en Cristo Jesús es vida eterna. Por tanto, el pecado produce en nosotros no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Pero necesita el hombre hacer uso de su conciencia para revertir ese proceso. Dios podría hacerlo con un simple clic, pero no quiere hacerlo. No es que no pueda. Por eso yo a muchas personas les digo que cuando no ocurre lo que tú le pides a Dios, no es que Dios no pueda, es que Dios no quiere. ¿Y por qué no quiere Dios? Pues eso es lo que tenemos que investigar. Para eso es la vida de oración, para eso es la vida espiritual, para eso es la conexión con Dios, para descubrir a la luz de la fe cuál es la santísima voluntad de Dios en nuestras vidas. Y esto no es alienación como piensan algunos. Alienación es cuando te quieren borrar de la cabeza ciertos pensamientos y te quieren hacer pensar de una manera como que si tú no pensaras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en Estados Unidos hay lugares donde se escandalizan porque crean estructuras de abusos en contra de los niños, pero sin embargo permiten que se sexualice a los niños en ciertos gremios, en ciertas agendas. ¿Cómo es posible esa contradicción? Es que lo que manda es el dinero. En ciertos lugares, ¡uy, qué escandaloso! Este hombre está violando niños, tiene pornografía de niños, está abusando de niños. No, pues eso es malo, hay que condenarlo. Pero si sale un niño como drag queen vestido de mujer, bailando como mujer y siendo niño varón, no, pues eso es libertad de expresión, libertad de género. Eso hay que permitirlo. ¿Se da cuenta? Eso sí es alienación. Es un insulto para nuestra inteligencia. Y quien se quede callado y solo dice, okay, ese es un alienado. Así que, mis queridos hermanos, estas son las cosas que íbamos a hablar acerca de Dios. En el próximo programa vamos a hablar de la segunda persona de la Santísima Trinidad. En torno a Jesús hay 6 verdades que debemos estudiar. Así que le pido que por favor esté pendiente para el próximo programa y ayúdenos a hacer virales estos videos, que más gente los vea, porque sé que así como usted se está edificando, más personas lograrán edificación y bendición. Recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.